¿Qué dice, mis hermanos? Ayúdenme, dice a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La imagen bíblica del pastor y su familia. Aquí puse no solo al pastor, sino que también puse a su familia. Porque en realidad, en este recorrido, en realidad, así como el trabajo del pastor, también hay que reconocer el trabajo de su esposa, ¿verdad? Pero me surge una pequeña pregunta, o me surge algo en la mente. Acá dice, las falsas expectativas del pastor, dice. Hermanos, cuando usted habla con un personaje que no es cristiano, o cuando usted habla con las personas de afuera, tiene un concepto de cómo es el pastor. Yo no sé si usted se ha topado con alguien, pero siempre dice, los pastores son, les gusta el dinero. Es decir, la gente de afuera tiene un concepto acerca del pastor. Pero no vayamos tan lejos también nosotros como iglesia. Muchas veces tenemos conceptos distorsionados de cómo ser un pastor. Y el día de hoy vamos a estar estudiando de cómo el mundo piensa que es un pastor y cómo la Biblia nos da a conocer la realidad de un pastor. Falsas expectativas del pastor. Aquí tengo un personaje que es Superman, que los niños o los jóvenes lo pueden ver. Es un personaje cómico que siempre está salvando a las personas en cualquier momento, ya sea de día o de noche. Y muchas veces tenemos esa perspectiva de un pastor. Y comenzamos con la primera, y que dice lo siguiente. ¿Qué dice? Siempre que disponible. A veces nosotros tenemos el concepto de que el pastor debe estar disponible las 24 horas y con todos los miembros. Y se dice, no vino a festejar el pastor conmigo a mi cumpleaños, pero estuvo con hermano Polo. O no estuvo conmigo, pero estuvo con hermano Matías. Muchas veces quisiéramos al pastor con nosotros en cualquier minuto y para todos, ¿verdad? Pero el pastor no es un Superman, no es un personaje ficticio en la televisión, porque es algo ficticio, pero en realidad el pastor se cansa, mis hermanos. Y número 2, el concepto también que la gente tiene de un pastor es ser perfecto en lo que hace y en lo que cree. Es decir, que si el pastor se equivocó, se confundió en algo, entonces muchas veces estamos juzgándolo. Pero si es el pastor, pero y eso ya no debe equivocarse, pero si él es perfecto. A veces cuando el pastor Azarel está predicando acá, de repente usted se imagina como un ángel que está volando, que le está exhortando. Pero recordemos, mis hermanos, que ellos también, los pastores, son humanos. Y alguien decía, así como él es pastor, también debe recordar que él es oveja también y necesita ser pastoreado, y muchas veces de repente desfallece, ¿verdad? Y número 3 dice conocimiento, ¿qué dice? Ilimitado. Y abajo dice, tiene respuestas, ¿para qué? Para todo. Muchas veces creemos que el pastor tiene respuestas, ya sea en la Biblia, ya sea para la mecánica, para el agua, plomero. A veces quisiéramos que el pastor tuviera las respuestas para todo, pero recordemos que muchas veces el pastor sigue aprendiendo. Y de repente le dice, hoy no te puedo ayudar con esta forma, lo voy a investigar y luego te ayudo. Porque el pastor no es una enciclopedia, no se lo sabe todo, está en proceso de aprendizaje. Y número 4, ¿qué dice? Multiplicidad ¿de qué? De roles. Muchas veces quisiéramos, como él dijo, como él decía hace ratos, muchos me dicen, ¿por qué no soy como mi hermano? Que él es bien elocuente. La verdad yo no tanto lo he escuchado, pero muchas veces quisiéramos que fuera un buen elocuente, un buen predicador, y que todos estén. Entonces a veces queremos que sea un buen elocuente, quisiéramos que fuese bueno para consejería familiar, aconsejando a padres y a hijos. Quisiéramos que fuera bueno para estar evangelizando, quisiéramos que fuera bueno para ayuda social al pueblo necesitado, y entonces quisiéramos que él tuviese una maestría o un doctorado en cada
en cada ocasión. Y entonces muchas veces tenemos también ese concepto del pastor. Y número 4, ¿qué dice? Pero número 5, ¿qué dice? Éxito numérico y visible. Así como que vengan los hermanos, yo no sé qué está haciendo. Yo solo vemos que la alfombra está cambiando, pero los hermanos siguen lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿No está hablando el pastor? ¿O qué está pasando? Entonces muchas veces nosotros tenemos ese concepto de que porque está el pastor se va a llenar. Pero eso es importante, mis hermanos, pero lo más importante es el crecimiento espiritual. Porque ¿de qué sirve estar lleno? Pero si en realidad no hay temor del Señor y no crecen en su vida espiritual. Y número 6 dice, ¿qué dice, mis hermanos? Eso para que se conforme y aprenda a vivir con lo poco. Total, el pastor no necesita. Total, él es un pastor y debe conformarse con lo poquito o con nada mejor. Pero hermanos, así como el pastor tiene necesidades, así como usted la tiene, lo puede tener porque también él es un pastor. Entonces acá no necesita un gran salario, sus necesidades materiales son menores, dice. Bueno, vamos a responder entonces a estas expectativas que el mundo tiene, o de repente usted tiene esos conceptos. Respuestas a las expectativas de un pastor. A la primera que dijimos que era siempre disponible. Disponibilidad en cualquier momento sin considerar, ¿qué, mis hermanos? Primero dice su tiempo personal. El pastor debe tener su tiempo personal, su tiempo para concentrarse, para de repente hacer ciertas cosas. Número 2 dice su tiempo familiar. Eso es bien importante, mis hermanos. Yo creo que el pastor, así como es llamado de estar con ustedes, trabajar en la iglesia, predicar, dar discipulado, ayuda social, es fundamental que el pastor dedique tiempo a su esposa y a sus hijos. Les digo esto, mis hermanos, porque el hermano Israel puede estar acá. En mi caso, donde nosotros nos hemos movido, hay pastores que están por 2 años, 3 años, y luego la iglesia dice, ya no te necesitamos. Y él se va a otro lugar y dice, ya no te necesitamos. Al final de cuentas, mis hermanos, él puede darlo todo con nosotros y qué bueno. Pero algún día nosotros ya no vamos a estar con él está en otro lugar. Pero ¿quiénes siempre van a estar con él? La esposa, su familia. Ellos siempre van a estar en todo este proceso del ministerio. Es por eso que debemos entender, mis hermanos, que el pastor necesita también dedicar tiempo a su esposa y a sus hijos. Así como le dedica tiempo a ustedes, también le puede dedicar el tiempo a sus hijos. Y entonces yo quisiera que podamos entender que Él no es omnisciente, que va a estar en todo lugar. Entonces entender que Él es humano y se cansa y que también necesita cuidar de su familia, de sus hijos. Y número 3, su necesidad de descanso. Aquí voy a hablar algo. Y les invito a Lucas 5:16, mis hermanos. Vamos a leer 2 versículos con el enfoque de que el pastor necesita descansar. Y el descanso acá, mis hermanos, es un descanso espiritual como también un descanso físico. El título es Jesús sana a un leproso, pero vamos a leer el 15 y 16. Leo para usted, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. El 16 dice: mas él se apartaba, ¿a dónde, mis hermanos? A un lugar que desierto. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Para orar. Si usted se da cuenta, mis hermanos, Jesús trabajaba, hacía milagros, sanaba, pero así como Él trabajaba, se esforzaba, Él necesitaba un tiempo. ¿Para qué? Un tiempo personal. ¿Para qué? Para orar, también para descansar. Porque el trabajo pastoral, hermanos, no es fácil. Incluso escuchar a una persona, yo cuando doy consejería y escucho a una persona por 45 minutos o 1 hora, yo termino bien cansado.
De la misma forma salir a evangelizar. Porque muchos dicen, los pastores no trabajan, solo durmiendo se pasan. Pero si supieran cuánto tiempo pasan invirtiendo en sus estudios, trabajando con las personas. Es por eso que ellos necesitan un tiempo para descansar, para orar. Es decir, Jesús apartaba ese tiempo para orar. Ahora, mis hermanos, el pastor es válido que algún día que tome sus vacaciones. Algunas iglesias dicen, le vamos a dar un mes de vacaciones durante todo el año. Otros dicen, le vamos a dar 15 días. Otros dicen, le vamos a dar una semana. Otros de repente 2 días. Yo no sé cómo han trabajado ustedes, pero déjenme decirle que el pastor necesita tomarse un tiempo de vacaciones, un tiempo libre donde él pueda descansar. Ahora, mis hermanos, yo siempre he dicho que si va a tomar un tiempo, una semana o 3 días para descansar, es decir, que el pastor va y trata de concentrarse y dice a los hermanos, ahora ayúdame, si llaman, vayan ustedes, yo voy a estar descansando, voy a estar orando, preparándome. Yo siempre he dicho, cuando el pastor toma ese tiempo, debe ser un tiempo para descansar con su familia, pero a la misma vez estar meditando y volver a la iglesia. ¿Qué se necesita cambiar? ¿Qué vamos a mejorar? ¿O qué voy a mejorar yo? ¿O qué necesita mejorar la iglesia? Para que cuando venga ese tiempo de vacaciones, dé bastante. Porque para ese es el punto, que él haya descansado espiritualmente y emocionalmente, y cuando vuelva, dé lo mejor. Pero si se va a sus 2 un mes de vacaciones, usted le dieron, y cuando usted se da cuenta que él está visitando la otra y predicando en todas las iglesias, está bien. Si él quiere predicar, mejor que se quede y siga predicando aquí en la iglesia, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que no lo puede hacer, pero lo que yo quisiera es que él aprenda a descansar un tiempo y que pueda volver. Porque si está bien ocupado y regresa, entonces por eso que muchas veces los pastores se frustran y se cansan, se estresan, ya no puedo más con esto. Entonces tienen que aprender a poner límites y poder orar y descansar en el Señor. Jesús lo hacía, y es por eso que ese es el modelo de nosotros. Número 2, ser perfecto en lo que hace y en lo que cree. Filipenses 3, 12 al 14. Les invito, lleguemos a este pasaje. Filipenses 3, 12 al 14. Y pónganse de pie, mis hermanos, porque no quiero que se duerman. Y el día del pastor es todo el año. Pónganse de pie, vamos a leer esta lectura. Filipenses 3, 12. Vamos a leer el versículo 12 porque tengo muchos versículos el día de hoy. Filipenses 3, 12. Y dice lo siguiente, solo vamos a leer el versículo 12, ayuden a leer y luego nos sentamos. 1, 2 y 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Siéntense, mis hermanos. Dicen, no es que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante. Y más adelante habla acerca de la meta. Aquí podemos entender, mis hermanos, que Pablo, que conocía al Señor, Pablo, que se relacionaba con el Señor, que meditaba en los principios bíblicos, él dice, no es que yo ya sea perfecto, no es que yo ya lo haya alcanzado, yo prosigo a la meta para parecerme más a Cristo. Cuando él está diciendo parecerme más a Cristo, podemos entender, mis hermanos, que como ser humano lucha, como ser humano a veces se preocupa, o como seres humanos vamos en un proceso de cambio espiritualmente, emocionalmente. Entonces Pablo no era perfecto, estaba en un proceso ¿de qué? De crecimiento espiritual. Con esto tampoco quiero decirle, quédese ahí como está y manténgase ahí. No, sino que todo tiene que ir en un proceso. Y vamos a pasar al siguiente pasaje. Este pasaje se relaciona al pasaje que hemos hablado. Por este momento lo vamos a obviar. Entonces, sabiendo, mis hermanos, que el único pastor perfecto, ¿quién fue? Jesús. Igual este pasaje se relaciona y vamos a pasar al segundo, al tercer ejemplo. Dice conocimiento, ¿qué dice?
ilimitado. Dice que no lo sabe todo, necesita seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Hermanos, el pastor no lo sabe todo. Él necesita seguir creciendo en su vida espiritual, como también creciendo en su vida académica. Y qué bueno que el pastor se siga preparando. Yo desde el día que lo he conocido y hasta el día de hoy, siempre se sigue preparando. Está tomando algunos cursos, como ahora, si no estoy mal, está tomando el curso de hermenéutica, está tomando el curso de escatología. La vez pasada platicaba con él, porque cada vez que llega a visitarme, porque también me visita a mí, cuando llega a visitarme, ahí nos tomamos un cafecito muchas veces y platicamos, ¿verdad? Y él pasa platicando y platicando. Y entonces, lo que me gusta de él es que él se sigue preparando. Él no dice, yo ya estoy grande, tengo 40 años, ya no me sigo preparando. Sino que él no le ha puesto excusas a su edad, igual no está grande, ¿verdad? Tiene mucho que dar, pero él se sigue preparando también en su vida espiritual como en su vida académica. Necesita seguir creciendo en conocimiento de Dios y de su palabra. Ahora, pero hay algo aquí, mis hermanos, que para una persona pueda prepararse en su vida espiritual o en su vida académica, necesita algo fundamental, y acá lo tenemos en esta palabra que tenemos aquí color azul, algo así. ¿Qué es? ¿Qué dice? Humildad. ¿Para qué? Es decir, que el pastor debe tener la humildad para poder aprender, para dejar ser enseñado, ¿verdad? Por la Biblia, por personajes conferencistas que vienen acá de repente, muchas veces, porque, como decía hermano Matías, constantemente vienen muchos evangelistas y vienen de repente por una semana. Es decir, que el pastor sigue aprendiendo. Y más tarde voy a concluir en esa partecita. Ahora, 1 Corintios 8:2. Lleguemos a 1 Corintios 8:2. Ayúdenme. 1 Corintios 8:2. Cuando lo tengan, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer solo el versículo 2. Dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? En ese contexto es bien interesante, mis hermanos. Es bien interesante, ¿saben por qué? Porque cuando yo hablo acerca de la humildad, es algo fundamental. Ya sea en ese contexto de actualmente, ¿de qué sirve que un pastor tenga tanto conocimiento si no hay humildad o no hay amor en comprender a los demás? Lo que estaba pasando en ese pasaje, mis hermanos, había muchas personas que creían el concepto era que conocían mucho o creían saber conocer mucho, pero había hermanos débiles que estaban comenzando. Entonces, ¿de qué sirve tener conocimiento si no hay humildad, si no hay amor? Entonces, mira mi mente, ¿en realidad hay conocimiento o qué hay? Ahora, con esto quiero decirle, mis hermanos, si usted tiene cierto conocimiento, se ha preparado y tiene ciertos estudios, sea humilde para con el hermano, para entenderlo, pero también sea humilde para que usted se siga preparando. Y aquí va la situación, mis hermanos, porque hay muchas personas, mis hermanos, que a veces dicen: yo ya no necesito seguir aprendiendo, yo ya me lo sé todo, yo ya estudié. Pero en realidad, todo pastor, todo líder, toda oveja, necesitamos capacitarnos. El pastor también necesita lectura de comentarios bíblicos, necesita escuchar conferencias o cursos. Cuando vienen los hermanos acá, tomar esas conferencias, ¿verdad? Y en otro lugar también, leer libros que hablan de Dios, ¿verdad? Y también profundizar en temas bíblicos. Aquí le tengo un pequeño ejemplo de algo. Aquí tengo una imagen. De repente usted se identifica, tengo algunos logos. Y el primer logo es de un seminario teológico centroamericano que se llama CETECA de Guatemala, ¿verdad? Que también ofrece capacitaciones o algunos cursos en línea. Ya sea que el pastor se puede preparar con unos pequeños cursos o también un estudio formal, ¿verdad?
hay otro seminario bíblico que es de Chimaltenango, ¿verdad? Y el otro que es más reconocido, no está reconocido, es el Instituto Bíblico Doxa. Es lo que nosotros estamos trabajando del año pasado, donde se ofrecen algunos cursos, y de hecho hermano Sarel ha estado también tomando algunos cursos con nosotros el año pasado, predicación expositiva y en otros cursos. Entonces, y él, como le digo, siempre ha estado preparándose. Ahora, ¿saben por qué, mis hermanos? Ya sea formal o no formal, hay algo bien importante, mis hermanos. A eso les quiero llegar. El crecimiento continuo del pastor no solo lo enriquece a él, sino que también a quién enriquece, mis hermanos. A su ministerio, y a quién más. ¿Y servicio a quién? A la congregación. Es decir, mis hermanos, que la preparación es fundamental, porque no solamente le enriquece al pastor en su vida académica, en su vida espiritual, sino que esa información le puede ayudar a la iglesia. Lo que él va aprendiendo, darlo a conocer a la iglesia. Es bueno que el pastor esté preparándose, que los cursos estén sacando, para ayudar a interpretar correctamente la palabra del Señor. Porque el día de hoy, de repente, hay muchas falsas doctrinas o falsas enseñanzas, y es por eso que necesitamos prepararnos con la ayuda de esos estudios y con la oración, ¿verdad? Para hacer siempre lo correcto. Y creo que él está en este camino. Y no necesitamos tanto recalcar, porque lo ha hecho. Es un pastor que se ha preparado y se sigue preparando. No tiene excusa para esto. Y número 5, multiplicidad de roles. Lleguemos a Hechos 6, 2 y 24. Aquí vamos a llegar porque hermano Matías estuvo hablando hace ratitos. Se me adelantó hermano Matías, pero aquí vamos a enfocar un poquito de lo que él ha mencionado. Hechos, lleguemos a Hechos, capítulo 6. Versículo 2 al 4. Hechos 6, 2 al 4. Vamos a leerlo, ayúdenme hermano, yo leo el versículo 2 y ustedes el 3 y todos nos unimos en el 4, ¿de acuerdo? Dice el 2: y le seguía gran multitud, porque veía la señal que hacían en los enfermos. ¿El 3 qué dice? Estoy equivocado. Hechos 6, 2. Perdón hermanos, estoy equivocado. Perdón. Sí, Hechos capítulo 6. Yo estoy en Juan, hermanos. Vamos a ver. Le pido que leamos, mis hermanos. Ayúdenme. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Buscad pues, hermanos, de vosotros quiere valientemente como Dios del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en nuestra oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta del contexto, los discípulos estaban predicando, estaban en todo y también ayudando a los necesitados. Entonces ellos se dan cuenta y dicen: no es justo que dejemos la oración, la enseñanza bíblica, porque el trabajo es amplio. Entonces dice, tampoco está diciendo lo dejemos, sino que dijeron: organicémonos mejor y busquemos a hermanos espirituales. Ahí está tal hermano, y que ellos cubran esta parte y nosotros estemos aquí en la enseñanza y en la oración. Algo que decía hermano Matías, algo hace rato, que es fundamental y trascendental, y yo quiero recalcarlo. Hermanos, para preparar una predicación, yo creo que hermano Yenra, el pastor, y ustedes lo saben, uno pasa mucho tiempo. Y de repente, pues ya llegaste en la computadora, te pasas, o sabes, estás durmiendo, no visitas. Pero yo conozco a pastores y mis hermanos que se invierten mucho tiempo. Igual en lo personal, yo cuando trato de preparar algo, me lleva mucho tiempo, mis hermanos. Yo no sé, algunos lo terminan rápido, pero a mí me pasa mucho tiempo elaborando, trabajando, y me paso horas. Y si tengo una semana, por mí que le dedico toda una semana haciendo eso, porque mi deseo es dar lo mejor para las personas. Obviamente la palabra tiene que pasar primero en nosotros y después en los líderes,
Pero preparar un bosquejo, y máximo si de repente prepara diapositivas, es un tiempo extra. ¿Para qué? Para que los hermanos puedan ver, aprender de la palabra del Señor. Es decir, si el pastor está bien ocupado y de repente necesita alguien llevarlo con la ven o necesita esto y esto, pues el pastor de repente puede delegar para que vaya al anciano. Aunque nosotros quisiéramos, queremos que el pastor esté aquí. Pero a lo que quiero decirles, mis hermanos, es que en ese entonces ellos aprendieron a delegar, a organizarse. Y el día de hoy, yo sé que se han delegado. A veces cuando él está estudiando, otros están predicando. Y qué bueno que hayan pensado de esa forma. Si usted piensa lo contrario o no está de acuerdo, trate, mis hermanos, de poder ir pensando un poquito, ir reflexionando con respecto a ello. Así como ellos delegaron, el día de hoy también ellos pueden delegar. Ya que el pastor tiene ese llamado especial, está predicando y enseñando, con esto no estoy diciendo que él no puede visitar y salir. Sí lo puede hacer. Pero recordemos que él necesita un tiempo fundamental para prepararse. Dice, no debe llevar todas las cargas él solo. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros y dones. Imagínense que el pastor lleva todas las cargas de su esposa. Mira que esto y esto, mira, nos dijeron esto. Los hijos, las cargas de los hijos. La iglesia. Como decía hace rato, mis hermanos, recordemos que el pastor es pastor, pero no nos olvidemos que también él es oveja y necesita ser pastoreado. Él también necesita hablar con alguien y desahogarse, así como habla con Dios. Él puede, lo más fundamental, hablar con el Señor, pero también puede hablar con un amigo espiritual y contarle su situación y poder trabajar. Porque, mis hermanos, el hecho de ser pastor no implica que él no puede llorar. El hecho de ser pastor no implica que él no es vulnerable a muchas cosas. Hace como 2 o 3 semanas estuve en Sur Carolina y cabal en ese entonces estuve predicando y cabal se le murió el papá de un muchacho y entonces nosotros lo visitábamos y muchas veces las expresiones eran: sé fuerte, no llores. La Biblia dice, no nos entristezcamos porque él está en un mejor lugar. Él lo dice así. Ahora, entonces el concepto es ser fuerte, no llores. Pero yo ser honesto, mis hermanos, como seres humanos, para ser fuertes necesitamos llorar. No estamos llorando porque él está en el infierno, en un lugar, no, porque hay gozo, hay paz, que él está en el mejor lugar. Pero como ser humano hay tristeza y necesitamos desahogarnos para luego fortalecernos. Porque si yo digo no lloro, ser fuerte, solo los hombres lloran, resulta que ese duelo repercute en nuestros cuerpos y es por eso que la gente pasa con pañuelos en la cabeza, porque le duele la cabeza, le duele el estómago, se enferma por no expresar esas emociones. Y con esto no estoy diciendo que son débiles, sino que a través de esos llantos les lleva a fortalecer y ser una persona fuerte. Ahora, si se pasa llorando toda la vida, pues es un problema también, es un trauma. Entonces, ese es otro tema, mis hermanos. Volviendo con esto, lo que quiero decir es que el pastor es frágil. El pastor se cansa. El pastor, entonces, es por eso que nosotros necesitamos ser empáticos. Empático es ponernos en lugar del pastor, comprender al pastor. Así como él comprende, si le comprende a usted, también nosotros de la siguiente manera. No voy a leer este pasaje porque se relaciona a lo mismo que he leído. Incluso acá en Éxodo, más o menos, le voy a contar un poquito de trasfondo. Dice, no debe llevar todas las cargas él solo. Delegar es parte de un liderazgo sabio. Hermanos, no sé, ¿sabe cuando Moisés estaba trabajando con mucha gente? Y como decía hermano Matías, él decía que prefiero trabajar con animales y no con personas. Y es una realidad, mis hermanos. A veces los animales no se dicen, vete para acá, Carlos le saca del corral. Pero con los hermanos se empuje, la verdad que es complicado. A lo que quiero decir es que Moisés estaba trabajando con mucha gente. Pero su suegro Jetro, cuando ve a Moisés trabajando, estaba acá visitando, jalando, anotando. Y entonces muchas veces el pastor a veces también quiere estar haciendo todo, predicando, dirigiendo, haciendo los juegos. Usted dirá, buenísimo, bonito.
Pero cuando hay otro hermano que tiene el talento, ¿yo para qué voy a cantar si no tengo el talento? Mientras la hermana Mari tiene el talento, que cante ella. Pero si hermano Jenner es bueno para los juegos, que hermano Jenner es bueno para los juegos. Pero si sabe, se da cuenta, Moisés no se daba cuenta de que él estaba haciendo mucho trabajo. ¿Y quién se dio cuenta? Su suegro. Y en la eternidad de repente el pastor quiere estar en todo. Y porque era para la obra, pero si él no se da cuenta, el liderazgo de arriba, hermano, tómese su tiempo, tranquilo, él va a hacer esto y esto. Organizarse. Si usted se da cuenta, mis hermanos, aunque el pastor estamos llamados a poner límites, pero igual la iglesia debe ayudar si él no se ha dado cuenta de esa situación, o de repente ya se dio cuenta, pero le da un poquito de pena. El punto, mis hermanos, es que le puedan ayudar en esa situación. Éxito numérico y visible. Es más importante el crecimiento espiritual, enseñar y guiar a los creyentes a la madurez. Efesios 4, 11 al 13. ¿Leemos este pasaje? Igual el hermano Matías se adelantó, ¿verdad? Gracias, hermano Matías, por ayudarme. Efesios 4, 11 al 13. Así que ya no tengo que explicar bastante, ¿verdad? Porque hermano Matías ya nos dio un buen comentario. Llegamos entonces a Efesios. Ya estamos con el último, mis hermanos. Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Ya lo último, mis hermanos, yo quiero que se duerman. Pónganse de pie, mis hermanos. Ustedes aquí en ese momento. Pónganse de pie, mis hermanos. Hoy venimos a disfrutar del día del pastor. No quiero que se duerman, sino que disfrutemos este tiempo para honrar al pastor. Pero recordemos, mis hermanos, que lo que el pastor hace, la gloria debe ser ¿para quién? Para Dios. Es decir, lo que el pastor hace, la gloria debe ser para Él. Porque lo que Él hace no es tanto para que me miren o para que digan, aquí llegué yo, sino que en realidad Él ha sido puesto por Dios para darle la gloria al Señor. Entonces acá tengo algo, Efesios 4, 11 al 13. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dice, y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermano Matías decía lo siguiente, lo que dice aquí la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver las personas que están abajo necesitan de la palabra del Señor. Yo siempre he dicho, mis hermanos, que en la iglesia hay dos públicos. Un público de hermanos que acaban de aceptar a Cristo, que incluye de repente hermanos que llevan 10, 15 años también, ¿verdad? Pero no estudian, no profundizan, no leen la Biblia, no oran. Hay un público que cuando aceptan a Cristo son niños de Cristo y necesitan ser alimentados de repente con leche. Cuando el pastor está y predica o cuenta una historia, contando historias, y cuando se baja dice, fue un gran mensaje. Pero hay otro público que ya dejó la leche, sino que quiere un alimento más sólido. Ya no quiere leche, quiere carne asada, porque ya tiene dientes. Ahora, entonces, mis hermanos, es por eso que el pastor debe estar preparándose para enseñar a estos dos públicos. Y si se dan cuenta, hermanos, aquí hay gente universitaria, hay gente que está en la universidad, o hay gente que lleva mucho tiempo estudiando, se ha capacitado. Es por eso que el pastor también debe prepararse para dar un alimento sólido, seguir alimentando a estas personas. Así que el punto acá, mis hermanos, es que dice que el pastor sigue enseñando, ayudando en la vida espiritual. Como decía la vez pasada, el éxito numérico y visible. A veces quisiéramos que hubiera demasiada gente,
Pero déjenme decirle a mis hermanos, así como hay gente necesitada que necesita conocer al Señor, hay mucha gente que ha sido cegado por Satanás y no quiere nada. Está en el mundo. Y máximo los jóvenes, a nuestra edad, muchos jóvenes están en el mundo. Aunque tengan principios bíblicos, se han alejado de las cosas del Señor. Pero hermano, el trabajo que ustedes han hecho, con los poquitos que están, quizás sean como 50, 80 o 100. Pero si ustedes tienen una vida, algo que a mí me impacta bastante, mis hermanos de ustedes, esa cualidad de la oración. Me encanta siempre cuando los he visitado, ese deseo de orar, de servir al Señor. Para mí es impactante. Y yo creo que cuando voy a otro lugar me hace reflexionar, porque cada lugar tiene ciertas cualidades. Entonces, qué bueno que se están enseñando a prepararse en su vida espiritual y en su vida académica. Y gracias al pastor, gracias al liderazgo, ¿verdad?, que todos han contribuido de esta forma. ¿De qué serviría tener iglesias llenas si no hay corrección, no hay palabra, no hay enseñanza? Quizás con los pocos, pero se están capacitando, se están reuniendo, hay comunión entre ustedes, se conocen entre ustedes y siguen aprendiendo. Y qué bueno que el pastor esté haciendo eso. El crecimiento de la iglesia depende de la labor de los líderes y de los miembros, pero en este pasaje dice lo fundamental que depende del Espíritu Santo. Él es el que da el crecimiento. El pastor debe cuidar a su iglesia, visitar, aconsejar, pero no puede tomar decisiones por ellos mismos, ni obligarlos. El pastor puede predicar, puede enseñar, tú tienes esto, pero hay cosas que él no puede ahorcarlos o traerlos a la fuerza, porque hay gente que a veces no quiere. Pero él está ahí para animar, guiar, orientar. Y con esto vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a leer este pasaje. Dice: exhorta a compartir con aquellos que enseñan la palabra, reconociendo sus necesidades. Se tomó un buen tiempo. Pónganse bien, mis hermanos. Aquí vamos a terminar con ese tiempo. Pónganse bien, vamos a terminar acá. Hace ratito se tomó un tiempo para orar por él. Y muchos le trajeron un pequeño regalo. Y hermanos, qué bueno que usted aprecie a su pastor. Y no necesariamente, mis hermanos, ¿sabe? Yo creo que como pastor, no necesariamente, yo diría, en mi punto de vista, con que un líder por lo menos me lleva un gesto como una corbata de repente, con que gaste unos $2, o de repente un pequeño, una pulserita, no digas Dios que amo, te aprecio mucho, que le cueste $1. ¿Sabe? El pastor se va a sentir contento por ese gesto que no necesitaba para que usted le trajera unos $1,000, una carretera. Con un pequeño gesto de $1 o de $5, el pastor se va a sentir contento, mis hermanos. ¿Sabe? Yo donde estuve antes, en Cuilco, me relacioné con muchos hermanos que son empresarios. Y mi hermano Waldo Herrera de Cuilco tiene varias ferreterías y él me decía lo siguiente: yo trato de darle vacaciones a los que trabajan conmigo, trabajan como 15 personas en la ferretería. A mediados de año, una pequeña vacación aquí cerca, pero a fin de año iban a Panajachel, al puerto, iban toda su familia, llevan a sus esposas y ellos disfrutaban. Y también él se preocupaba por capacitar a sus muchachos. Llamaba a algunos gerentes y les capacitaba acerca de las finanzas, porque la gente que estaba ahí necesitaba ser capacitada. Pero ¿sabe cómo respondía esta gente? Que cuando llevaban de vacaciones, le daban un tiempo y la gente lo disfrutaba. Y en ese tiempo los trabajadores decían: nuestro patrón es muy buena persona, nos ha dado un tiempo. Y ¿saben? Cuando regresaban a trabajar, estos hombres se rendían bastante, mis hermanos, con gestos pequeños. Pareciera que no valieran, mis hermanos, pero es fundamental apreciar al pastor. Con un pequeño gesto usted puede motivarlo a que él siga adelante, mis hermanos, con sus oraciones. No necesita que usted le traiga millones, no tiene mucho dinero, no trabaje. Con una simple cosita es un gran gesto para su pastor. Oremos, Señor. Señor amado, te damos gracias.